La realidad se puso increíble. Todo es inverosímil. Delirante. Narraciones extraordinarias. Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Nació en el 62, es doctor en Ciencias Matemáticas de la UBA y recibió 2 años en Oxford con una beca postdoctoral. Autor de un montón de libros, por ejemplo, les voy a nombrar uno que conocen seguro, Crímenes Imperceptibles. No lo conocen, pero capaz que conocen la película, que es Los Crímenes de Oxford. Y no la conocen, pero capaz conocen al director, que es Alex de la Iglesia. Si no conoces a Alex de la Iglesia, bueno, capaz saben que es español. Si no conoces España, jodete. Pero seguramente pasaron por Crímenes Imperceptibles, La muerte lenta de Luciana B., que también fue llevada al cine por Sebastián Schindel. Yo también tuve una novia bisexual. Yo que soy cholulo de escritores, le voy a preguntar, siempre quise saber algo sobre esta novela. Los Crímenes de Alicia, bueno, de todo un poco. Acerca de Roder, no nombramos acerca de Roder tu primer libro es acerca de Roder. Guillermo Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal, Enzo? Muy bien, muy bien. No, en realidad, acerca de Roder es mi primera novela. Tu primera novela, claro. Mi primer libro es Infierno Grande, libro de cuentos. De cuentos, tal cual. Y estás presentando estas 11 tesis y antítesis para la escritura de ficción, ¿verdad? Sí. ¿Qué te llevó a pasar de estar de un lado del mostrador al otro, o a mostrar el detrás de cámara, o el backstage de la escritura? ¿De qué? Bueno, yo di clases muchos años en la maestría en escritura creativa de la UNTREF, di también talleres literarios, fui jurado de concursos literarios, entonces desde hace mucho tiempo que estoy también pensando del lado, pero que es algo así como un nuevo objeto de estudio que aparece con las clases de escritura creativa, que es el proceso de gestación de un cuento, de un relato. O sea, no ya la idea del relato consumado y listo para, digamos, la autopsia de la interpretación o los desarmaderos de la interpretación, sino, bueno, cómo se crea y los problemas de la creación, ¿no? Del principio, de cómo deslizar información, de cómo introducir personajes, del tempo, de la estructura, de los finales, en fin, son todos problemas que aparecen cuando uno se enfrenta a la tarea de escribir. Entonces, durante esas clases fui viendo que había algunas recurrencias en los argumentos, algunos ejemplos que explicaban o iluminaban mejor algunas cuestiones, y de la experiencia de dar clases quise hacer un libro que no fuera un libro puramente teórico, sino algo así como aquello que pude sacar en limpio a partir de ejemplos prácticos, y entonces que se puede enunciar de una manera teórico-práctica, ¿no? Así está escrito el libro, está escrito, bueno, con algunas afirmaciones, preferencias que yo tengo, apoyadas en ejemplos que me parecen lo suficientemente claros, y luego también el examen, el análisis de las razones, posibles razones contrarias a los que digo, ¿no? Que esas serían las antítesis. Porque bueno, en ese caso, para esto yo un poco me inspiré. Durante mucho tiempo me resistí a la idea de hacer un libro así, porque cada vez que yo pensaba, me imaginaba que alguien podría decir con un contraejemplo totalmente legítimo, bueno, pero también se podría sostener exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, esa clase de idea y el hecho de que la literatura es un terreno más bien de arenas movedizas, no es como las ciencias exactas, me retraían un poco de la posibilidad de escribir algo que fuera teórico. Pero encontré la forma, me parece, en lo que son las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, donde de algún modo él, cuando manifiesta sus preferencias, los atributos que él quiere para la literatura del futuro,
también no deja de ver las posibilidades de las razones opuestas, ¿no? Cuando él analiza la levedad, dice que son igualmente válidas las razones del peso. Cuando él analiza o propone la velocidad, dice que también hay novelas extraordinarias de la dilación, de la demora. Entonces siempre considera la posibilidad contraria. Yo me propuse ir más lejos y fundamentar también las posibilidades contrarias, ¿no? Recién hablaste del terreno arenoso de la literatura versus las ciencias exactas. Yo antes también dije así, es matemático pero escribe. Y la pregunta es, una que seguro que no te hicieron nunca, es que ¿cuál es el vínculo entre matemática y literatura o los vínculos posibles? Y lo otro también, uno ve tu biografía y dice, bueno, es doctor en matemáticas, estudió matemática. Entonces, ¿por qué sabe, cómo sabe tanto de literatura? Y la pregunta entonces es, ¿cómo se aprende la literatura? Sí, nunca me lo hicieron, así que déjame pensar. Dale, déjame pensar. Te doy, ¿cuánto necesitas? Medio segundo. No, en realidad siempre escribí, o sea, en mi vida desde muy chico, mi papá era escritor, o sea que la literatura estaba en mi casa, mi mamá profesora de letras, mi papá nos hacía certámenes literarios entre casa, imagínate, así que desde muy chico escribí. Mi primer libro lo terminé antes de entrar en la universidad y antes de pensar en estudiar matemática. Fue como un accidente en mi vida a raíz de que empecé a estudiar ingeniería electricista como para ganarme la vida con una profesión. Y a la par de mi carrera de matemáticas fui publicando mis primeros libros. Entonces no es que un día me desperté y dije basta con la matemática, voy a probar con la literatura, ¿no? En realidad siempre fue la literatura. Siempre estuvo la literatura primero y luego la matemática me dio algunos temas, personajes, ámbitos, viajes. Y bueno, algo de eso aparece en algunas de mis novelas. Tampoco es que en todas mis novelas, en varias de mis novelas los personajes son escritores, en otros son profesores de literatura, en otros son críticos literarios. Es decir, en la matemática lo que pasa es que aparece con todas sus pompas en Crímenes Imperceptibles, que es la novela que me dio mayor reconocimiento. Entonces me identifican a partir de esa novela con la figura de un matemático. Pero siempre digo esto, si vos lees los cuentos de Hemingway, hay muchos cuentos donde aparece con todo detalle los aparejos de pesca, la mosca artificial, ¿no? Los cuentos de Nick Adams. Bueno, nadie diría escribe como un pescador. ¿No es cierto? Pero sería bueno toda una biografía de Hemingway desde ahí, como un ¿no? pescador, un análisis desde la pesca. En este niño, el pequeño Guillermo que participaba de certámenes de literatura, siempre tuviste el deseo de ser escritor y después también, ¿cuáles fueron las dudas en el camino que te plantearon? Una duda es de qué voy a vivir, por ejemplo, que es la que un poco esbozaste recién. Mira, acá hay algo interesante, porque más que el deseo de ser escritor era tener la actividad de escribir en mi vida, que es algo muy diferente. O sea, mi papá escribió toda su vida y no publicó ningún libro en vida. Recién se lo publicamos los hijos 7 años después de que murió. Entonces, y escribía de una manera, escribió más de 300 cuentos, obras de teatro, etc. O sea, yo siempre pensé que iba a ser algo por el estilo, o sea, que escribir era una parte de mi vida, como lo era en mi infancia jugar al ajedrez, estudiar inglés, después fue jugar al tenis, como muchas actividades que hice, ¿no? Y recién pensé por primera vez en terminar un libro cuando me vine a vivir a Buenos Aires y participé en el taller literario de Liana Hecker, y todos estaban pensando en publicar un libro. O sea, es la primera vez que me planteé al ver a los demás. Y pensé, bueno, pero si esta gente quiere publicar un libro, ¿por qué yo no? Claro, yo escribo mejor. No, pero me veía más joven, tenía más esperanzas. Claro, por lo menos. Entonces fue eso, digamos. Claro. Y recién cuando vi publicado mi primer libro pensé, bueno, tal vez pueda convertirme en escritor, pero para mí ser un escritor recién te escuchaba hablar. Tenía que ver con escribir una cantidad de libros, no era terminar un libro. Veía que un libro más o menos también lo terminaba. Casi todo lo que pasaban por el taller de Liliana en ese momento terminaron escribiendo un libro. Para mí ser escritor era otra cosa, ¿no?
en lo que uno se convertía a lo largo de toda una vida, no sé. Claro, que no sé en tu generación, en tu época, pero en la mía era Borges, el escritor era ser viejo, ciego y con bastón. Y punto. más o menos, claro, pero Era te digo eso. más, no solamente para los que empezamos, o sea, también los críticos lo veían así. Claro, tal cual. Por ejemplo, te digo lo que ocurría en el suplemento cultural Clarín. Si vos publicabas un primer libro, no ibas a las reseñas, no te lo reseñaban, esperaban a que hubiera otro libro. Claro. Consideraban que ser escritor era algo serio, algo consumado. Y en la época en que yo publiqué mi primer libro, que tendría 25 años, era muy joven para lo que eran los tiempos de esa época. ¿Y te miraban de reojo o te hacían el vacío por eso? No, ¿Vos no. te trataban bien desde el principio con los primeros No, libros? tuve sobre todo, recuerdo, por decirte algo, María Esther Vázquez, tuvo algo muy generoso, Alicia Steinberg, Mempo Giardinelli, Santiago Cobaldov, o sea, mucha gente, el mismo Ricardo Piglia, yo hablé con Piglia sobre mis cuentos, por ejemplo. Tuvieron algo muy generoso en ese sentido. Bueno, por ejemplo, Mempo Giardinelli, sin conocerme, porque le había gustado un cuento mío, lo mandó a la revista El Cuento de México. O sea, tuve gestos realmente muy generosos de mucha gente del ambiente, contra lo que se suele decir, ¿no? Del egoísmo, de Tal la cual. literatura, etcétera. ¿Y cómo era ese padre escritor que organizaba certámenes literarios? ¿Era un padre exigente que quería que escribieras mejor y venía con la regla o te enseñabas de otro lado? No, con la regla no, pero te marcaba cosas, sí, un poco. ¿Y qué marcaba, por ejemplo? Y muchas cuestiones que después vi también dentro del taller de Diana Hecker, que tenían que ver con elección de adjetivos, con la lucha contra el lugar común, con pensar mejor los finales, con preguntarse si no había otra posibilidad para describir un personaje, en fin, muchas cuestiones me señalaba, palabras que a él le parecían más precisas. Y si un cuento le gustaba mucho, el honor era que lo pasaba a máquina, ¿no? Claro. Era como los cuentos buenos tenían cierta jerarquía, se separaban, no es que todo estaba bien. Claro. Lo que estaba bien iba a ser pasado a máquina. Y listo, eso Claro. era todo, esa ¿Y era la eso- publicación, y dónde esa era la quedaba? consideración, ya está. ¿Y ese papel quedaba en una caja guardado? Claro, quedaban. Sí. ¿Y había reescritura? Sí, me imagino que sí, era corrección constante como con el Sí, taller. pero bueno, no tanto, ¿no? Claro. Él era listo, cuando se pasaba a máquina, ya estaba. Claro, pero digo, después del proceso de escritura, sí, hasta que lo pasaba a máquina se podía Claro, trabajar. por supuesto, sí. O sea, Yo bien. tengo, mira, hay una revista que se llama La Balandra, Sí. y ellos tenían una sección que era cómo empecé, y le pedían a los escritores o el manuscrito de uno de sus primeros Me acuerdo de trabajos. ese número, y sí. yo puse un cuento que había corregido con mi papá cuando tenía 13 años. Entonces, está todo, están las hojas y están las correcciones. Guillermo Martínez es quien nos visita presentando sus 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Vamos a decir, no es un manual, es un ensayo, tiene algo de ensayo, una invitación al debate, a la reflexión sobre el oficio de escribir. Yo creo que lo que traté de hacer es de identificar cuáles son los problemas con los que uno se enfrenta, que aparecen recurrentemente cuando uno se propone escribir ficción. Y tratar de dar algunos criterios que como respuestas o propuestas a esos problemas. Bien. Y analizar también lo que podrían ser otros criterios enfrentados a esos, ¿no? O sea, yo defiendo con más énfasis, por supuesto, con argumentos que creo superiores, lo que yo prefiero, pero no dejo de ver que también se puede Está la argumentar antítesis. al contrario, claro. Bueno, entonces en el próximo bloque te vamos a hacer trabajar. Vas a hacer lo siguiente. Nos vas a elegir 3 de estos grandes temas recurrentes y nos vas a dar una clase. ¿Estás para 15 minutos de clase? No sé. Sobre 3 temas así, decir, bueno, uno,
por ejemplo, no sé, el uso de los adjetivos, por ejemplo, puede ser, ¿no? O algo más del libro que vos quieras. ¿Te parece? ¿Estás para eso? Puede ser, sí. Tenés 5 minutos para preparar la clase y vaya a tener las llaves de memoria. No seremos Oxford, Stanford, pero bueno, estamos acá en Radio Provincia, algo es algo. En un ratito nada más, seguimos con las 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción que publicó Editorial Paidós de Guillermo Martínez, que nos honra con su visita. Hoy No podés confiar en nada. salvo en las narraciones extraordinarias. Bueno, va empezando la clase, es la hora. ¿A qué hora empieza la clase? A las 18. El profesor va a entrar, muchachos, silencio, por favor. Nunca pasa esto, no tiene un presentador el profesor. Yo soy el señor Efraín, que vengo a presentaros a nuestro nuevo profesor de literatura. Se llama Guillermo Martínez y es español como yo, y además le gusta también, como a mí, la literatura. Señor Guillermo Martínez, los tres, ¿cómo se titula vuestra clase? No sé, 3 puntos sobre el libro Las 11 tesis. Los chavales son suyos. No, para volver un poco a lo que decíamos antes sobre lo que eran las lecciones de mi papá, él nos corregía en 5 ítems, ¿no? El primero era originalidad, al segundo lo llamaba composición, al tercero redacción, originalidad, luego composición, prolijidad sí. y ortografía. Bueno, saquemos los 2 últimos, ¿no es cierto? Que ya no tienen sentido en esta época. Sin embargo, los otros 3 todavía son aspectos para mí que son fundamentales en cualquier texto, tanto como lector como a la hora de escribir, ¿no? O sea, originalidad, que pueden ser en la idea, en la trama, en la sensibilidad, en el punto de vista, en la forma, en la experimentación. La forma corresponde a lo que mi papá llamaba composición y que yo llamo en el libro ejecución, ¿no? Que según Henry James es lo único que se le puede, por lo único en que se lo puede evaluar a un escritor, ¿no? O sea, hay que dejarle como crédito el tema que elija, cualquiera sea, y la falla en todo caso será una falla en la ejecución. Entonces la ejecución es la adecuada elección de la forma, las decisiones sobre en qué momento empezar la narración. Que el cuento funcione, ¿no? Por ejemplo. Que funcione de una manera que nos parezca, claro, que se nos imponga como natural en cierto sentido, como necesario incluso, ¿no? O sea, todas lo que son las herramientas técnicas, pero ahí hay una cantidad de decisiones a tomar, ¿no es cierto? El registro de altura de la escritura, cómo introducir los personajes, que dé esa sensación de concisión, de perfección, que es un poco lo que yo digo, igual que lo que hace un prestidigitador, ¿no es cierto? Que en el fondo es también ocultar todas esas maniobras, que no se vean, ¿no? El éxito de la forma es un éxito de invisibilidad, ¿no es cierto? Y la tercera cuestión, pero no menos importante, la cuestión de la escritura. Es decir, también la escritura no puede ser totalmente llana, simple, sin elaboración literaria. Hay que hacer un trabajo de creación de un lenguaje dentro del lenguaje. Entonces son 3 aspectos que tienen que creación de un lenguaje dentro del lenguaje, por ejemplo, ¿qué sería? Bueno, uno tiene que tener muy claro cuál va a ser la franja de alturas, por ejemplo, en las que se va a mover el relato, hasta dónde va a llegar en la sofisticación, en el dramatismo, en el lirismo, y cuán abajo en lo escatológico, lo soez, ¿no es cierto? Hay un balance, y además se pueden hacer, por supuesto, juegos como los que hacía Abelardo, incluso también Liliana, vos mismo lo mencionaste, de grandes ascensos y vertiginosas caídas, ¿no es cierto? O sea, también existe esa posibilidad, pero uno tiene que tener una conciencia del registro del lenguaje en el que se maneja. ¿Es la diferencia entre decir feu asoma y salió el sol, por ejemplo? Por ejemplo, hay que evitar, sí, el lenguaje afectado, y lo que yo llamo dentro del libro, o sea, escribir es luchar contra el lugar común. Ahora, los lugares comunes no son solamente los dientes como perlas, ¿no es cierto? O el manto de la noche, sino que hay una cantidad de recursos
para salir del paso del oficio. Yo menciono en el libro, se le dibujó una sonrisa, o el golpeteo del pie delataba su impaciencia, ¿no? Ese tipo de expresiones que están aceptadas literariamente, ¿no? Es como interpelar cuando se escribe un ensayo, que siempre aparece en algún momento el verbo interpelar, ¿no? Entonces hay que detectar eso también y lograr reemplazarlos por algo que sea justamente más creativo, más expresivo, que no esté ya pisoteado por todos los escritores anteriores y los que vendrán. Entonces, bueno, a eso lo llamo el trabajo de escritura. Y hay más en la selección del lenguaje. Hay también una cantidad de palabras que uno elige no decir. Exacto. Yo tengo una lista, claro, esas listas son difíciles de conseguir. ¿Rostro figura en esa lista? No. ¿No? Rostro se puede decir de acuerdo a cómo sea la situación. Sí, esas son... Liliana Hecker tenía las suyas, ¿no? Tenía... Sí, todos tenemos las nuestras, Pero ¿no? todos tenemos las nuestras. Por Pero ejemplo, ¿no sentís mucha limitación a veces? ¿No te da ganas de usar acabóse una vez en lugar de se acabó? por supuesto, y también analizo escritores que no se privan de poner todo lo que se les ocurre. Bueno, pues yo me manejo con el otro criterio, de una selección de palabras. Y hay muchas que no vas a encontrar nunca en mis cuentos o en mis novelas. ¿Cuál, ¿no? por ejemplo? Sabrosa, apetitosa. No está apetitosa. Deliciosa. Coñazo. No, eso es la No, eso depende. Sí, depende de sí. la traducción. Bueno, yo escribí una novela que transcurre en Barcelona, Claro, así aparece que coñazo. podría Coñazo, aparecer. De hecho, aparece grandísimo gilipollas, o Claro, sea está que bien. podría haber aparecido coñazo, ¿no? Pero ahí, bueno, pongo también en el libro una anécdota de Cortázar, que en el Escarabajo de Oro publica en un cuento atribuido a Cortázar que es El dado egocéntrico. Y llega a la revista a París y Cortázar lo lee y les escribe una carta furibunda, entre comillas, a Everardo Castillo y a Liliana, y les dice que casi podría haberse confundido con el cuento, porque efectivamente podría haberlo dicho él, salvo por una palabra que nunca hubiera usado, que era sácate, ¿no? Pero ya sea sácate en el cuento. Igual yo creo que lo hubiera usado. Y Cortázar dice esto, ¿no? Entonces, yo creo que todos los escritores tienen una cantidad de palabras que prefieren evitar, ¿no? Profesor, acá una Sí. pregunta en el fondo. ¿Cómo juega en estos tiempos donde la subjetividad es tan grande? ¿Cómo la ves en este tiempo donde lo que uno opina como sujeto es tan importante? El punto de vista, porque nombraste a James, y James es el amo del punto de vista. Entonces, ¿cómo se maneja el punto de vista en la literatura en una época como esta, digamos? Bueno, yo no puedo tirar la primera piedra porque casi todas mis novelas han sido en primera persona, ¿no? Entonces, soy un precursor, un pionero de la literatura no es del yo, pero me lo podrían achacar, sin duda. Me gusta mucho el punto de vista de la primera persona porque tiene varias cuestiones a favor. Una es que da la sensación, lo que yo llamo autoridad narrativa, ¿no? De que uno sabe de qué está hablando, que lo va a contar de primera mano, o que ha sido un testigo privilegiado, que ha estado ahí para dar testimonio, ¿no? Entonces hay una especie de contacto muy directo. Y también a mí me reconozco que me ha pasado con la tercera persona, que en cierto momento uno tiene la sensación de estar jugando con muñequitos del Rusty, ¿no? Que los está poniendo en diferentes posiciones. Es que No te sentís incluido, ¿no? No, claro. Me parece que la primera persona la otra posibilidad que da es lo que yo llamo el acercamiento, ¿no? Es que uno puede acercarse a los personajes y detenerse, amplificar una situación y a la vez aquilatarla, es decir, analizarla, ¿no? O sea, entonces me parece que la primera persona tiene varias a favor, y lo que tiene en contra, que también lo digo en mis clases, es que, bueno, es un punto de vista, es muy limitado porque muestra, y el lector tiene de algún modo que confiar en el narrador, o bien, si es un narrador no confiable, desconfiar. Pero eso hace que haya varias cosas que sean muy difíciles de transmitir. Por ejemplo, tanto virtudes del narrador
como defectos son muy difíciles de transmitir, ¿no? Si uno quiere transmitir que el narrador es un tremendo pecador, digamos, ¿no? Hay una especie de impostación de malditismo y que no ocurriría en una tercera persona, ¿no es cierto? Cuando Carrer escribe Limonov, uno cree absolutamente, ¿no es cierto?, todos los excesos de la personalidad de Limonov. Imagínense en primera persona, quedaría como un personaje grotesco, ¿no? Claro, inmediatamente. Y lo mismo, bueno, la limitación más seria que le veo es justamente que uno siempre está como dependiendo de ese único punto de vista, y eso dificulta también narrar muchas escenas que pueden ocurrir en el mientras tanto, ¿no es cierto? Y también la elección de las palabras varía, porque ya es la subjetividad del narrador, por lo tanto va a hablar de determinada manera, o sea, no puedes escribir el sol amaneció esa mañana lúgubre, claro, está hablando un tipo, ¿no? Exactamente, o sea, el registro de la escritura que decíamos antes también se ve limitado, porque queda circunscrito a la personalidad que vos le atribuiste a tu narrador. Claro. Bueno, pero en la clase sobre puntos de vista, digamos, lo que me detengo justamente también en esto, en las fortalezas y debilidades que tiene la elección de cada punto de vista, con la idea de que tienen que pertenecer todos a la cajita de herramientas y después uno elige para cada relato lo que mejor le viene para ese caso, ¿no? No puedo dejar de nombrar que hace un ratito dijiste que ortografía y prolijidad no estaban en esta época. Sí. Expláyese, digamos. ¿Cómo que no están en esta época? ¿Por qué sería eso? Bueno, lo que pasa... a partir de cierto momento yo doy por sentado que cualquier persona que lee mucho tiene buena ortografía, entonces lo saco, pero bueno, eso es un pensamiento muy optimista, ¿no? Porque después uno lee los diarios, ¿no es cierto? Los diarios online. Los mensajes de WhatsApp, ¿no? Bueno, no iría muy lejos. Pero, y uno dice, pero no aprendieron nada, ¿pero cómo leen tanto? Y es raro. Pero, no sé, las notas de La Nación, o sea, es algo tremendo, porque decís, La Nación era como una especie de decano del peronismo. Gran intelectualidad era, claro. Es una vergüenza absoluta, no sé, bueno, pero digamos, los que escribimos, a partir de cierto momento la ortografía ya no puede ser un problema, simplemente, a menos que uno tenga una dislexia, ¿no? O sea... Sí, a menos que sea una búsqueda estética también, bueno, de hecho, hay casos, no sé, pienso en Sarmiento. Bueno, sí. Empezaba más acá en el tiempo. Este muchacho, el de One to Fuck, me olvidé el nombre, bueno, que es un libro todo escrito como One to Fuck querés coger, se llama. No, de López, pero no me acuerdo. O Cucurto también juega con esas cosas, entre muchos otros, pero es claramente, eso es una especie de experimento de reflejo del naturalismo del lenguaje, ¿no? Es decir, bueno, voy a retratar a tal personaje y lo hago hablar como Faulkner, ¿no? Que hacía hablar a los negros con... Claro. que Borges se burlaba porque decía, no puedo entender los libros de este hombre. Siempre está Borges nos hace reír, ¿no? Bueno, y sin ir tan lejos, o sea, yo menciono dentro del libro una lección de Abelardo Castillo para dar lecciones de verdaderos maestros, que es la lección que él daba en el cuento Patrón, porque él quería escribir un relato campero, pero que no quería que fuera profesionalmente gauchesco, ¿no? Como diría también Borges. Entonces no quería que estuviera anegado de palabras gauchescas. Entonces, ¿cómo dar ese tono gauchesco sin hacer esa especie de profusión? Entonces él solamente hace el apócope de mija, dice, en vez de mi hija, como se dice en el campo, mija. Y en la primera línea de diálogo dice estás preñada en vez de estás preñada. Entonces hace dos toques al principio y es como un toque de diapasón y el oído se predispone a oír el resto del relato en ese modo campero. O sea, y después hace un par de metáforas que tienen que ver con lo campero, ya está situado el contexto, está situada la primera nota y vos seguís escuchando la partitura en esa clave campera, ¿no? Me parece
parece que es muy bien resuelto, ¿no? El problema, ¿no? Claro. Sutileza de eso. Y para volver sobre la cuestión de la selección del lenguaje, como me preguntabas antes, en ese mismo capítulo yo evoco también algo que él contó durante esa misma lección. Cuenta que Rulfo, antes de escribir Pedro Páramo, hizo una especie de una colección de palabras que aludieran a la sequedad, a lo árido, ¿no? Que tenían que ver con lo pedregoso, etcétera, y las fue diseminando para crear ese clima. Es decir, que también la escritura, la selección de palabras puede darte una atmósfera, ¿no? Claro. Recién cuando decías eso pensé que hoy Rulfo podría utilizar la inteligencia artificial y decirle, che, tirame palabras que tengan que ver con la sequedad. ¿Qué opinas de esta irrupción de la inteligencia artificial en la literatura? Bueno, ya lo dije algunas veces. Yo pensé que era la primera vez que te lo preguntaba. No, porque imagínate que como este es matemático. Claro, justo. Estás ahí en la agenda, en el periodista de matemático, escritor. Y después la cuenta de la cena, la división. No, digo lo que pienso en forma similar a lo que fue la cuestión del ajedrez. La gente decía, las computadoras jamás le van a ganar al ser humano. Ya las primeras computadoras le ganaban a casi todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que las computadoras se perfeccionaron y le ganaron al campeón mundial de los seres humanos. Y después siguen jugando ahora en torneos, digamos, hay un ajedrez que es el que juegan las máquinas y un ajedrez que siguen jugando los seres humanos. Pero los seres humanos no dejaron de jugar al ajedrez porque las máquinas le ganen. Hace poco fui justamente a un torneo de ajedrez a mirar, simplemente un torneo de ajedrez en el Club Argentino, y me quedé absolutamente sorprendido de la cantidad de chicos, mujeres, personas de todas las edades que hay en este momento jugando al ajedrez. Es el momento de oro del ajedrez en Argentina. Estaba lleno, clases con más de 30 personas, un torneo con más de 100 asistentes. O sea, se vive un gran momento del ajedrez. En gran parte, ¿por qué? Porque los chicos aprenden ahora a jugar al ajedrez con las computadoras, entonces juegan como si fuera la PlayStation. Claro. O sea, los chicos, tenemos un campeón, un futuro gran maestro de 10 años, ahora mismo en Argentina. Es decir, las computadoras finalmente, de un modo, es como el ebook, ¿no? Se incorporaron a la cultura. El conocimiento también. Las cosas son más paradójicas y más sinuosas de lo que parecen a primera vista. Entonces, digo, con la cuestión de la literatura, lo que dije el año pasado en Bahía Blanca fue, en algún momento, en un concurso literario, va a aparecer una novela que va a ganar un premio literario y que se va a saber que fue escrito por un programa artificial, por uno de estos. Y bueno, para el Premio Nacional en Japón este año se lo ganó una mujer que confesó que lo había escrito con una... Es decir, va a haber máquinas que van a poder escribir novelas que no vas a poder distinguirlas, de acuerdo a lo que es lo que llama el test de Turing, no vas a poder saber si la escribió una persona o la escribió una computadora. Hasta ahí va a ser el asunto. Claro. ¿Eso significa que vas a dejar de escribir tus novelas? ¿Que van a dejar de interesar los temas que nos interesaron hasta ahora? No. Significa que, bueno, va a haber estos ingenios informáticos que van a poder escribir novelas que, bueno, te podrán confundir en la lectura, podrán confundir a un jurado, pero para mí no acaban con la literatura. O sea, los que les interese escribir van a seguir escribiendo como lo han hecho siempre. Y nos lleva a la pregunta, me parece de base, que seguro que tampoco te la hicieron nunca, es ¿por qué escribimos? Porque uno dice, bueno, ok, la inteligencia artificial lo hace, pero yo lo quiero hacer. Yo escribo porque me gusta, porque quiero... Exactamente, por eso digo, escribimos? O sea, por la misma razón, porque sigo jugando al ajedrez. Y el día que haya robots que jueguen al tenis, mejor para mí, porque me voy a contratar un robot y una vez que compraste el robot no tenés que pagar el entrenador. O sea, jugás contra un robot, no sé, claro. No veo cuál es el dilema en todo caso, ¿no? El miedo ante lo desconocido, seguramente, el viejo miedo a lo desconocido. Para mí hay una especie de reflejo automático de desconfianza hacia cualquier innovación científica. Es lo que yo llamo la
la fobia Prometeo, digamos. Sí, ¿no? o sentirse un viejo choto, ¿no? Cuando viste que esta idea de Frankenstein, en realidad, ¿no? Que que Frankenstein en realidad tiene como subtítulo el moderno Prometeo, sí. ¿no es cierto? Es esta idea de que vos creás algo que no estaba en lo natural y eso se va a volver en contra del ser humano. Bueno, no es fatal eso, no tiene por qué ser así, y ahí después habrá maneras de corregirlo, etcétera. Pero esa especie de antes que nada el temor, me parece que es medio un rezago del romanticismo. Yo señalo algunos rezagos del romanticismo en mis libros y este creo que es uno. Nos visita Guillermo Martínez, autor, entre otros, de los Crímenes Imperceptibles, que fue llevado al cine como Los Crímenes de la Calle de Oxford, y que está presentando estas 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Te hago la última pregunta y el último así aporte a la comunidad de provincia que nos está escuchando, y es que nos recomiendes 2, 3, los que quieras, que tengas ganas, cuentos o novelas, que vos digas: mira, léanse esto porque van a aprender esto, léanse esto otro porque van a aprender lo otro. Así como 3 grandes ejemplos de alguna lección de literatura para mucha gente que escribe, porque así como hay mucha gente jugando al ajedrez, no sé si no te pasa también de sorprenderte de la cantidad de gente joven que escribe, que quiere ser escritora, o la ves leyendo, y es como si, bueno, todavía hay un mundo que sigue girando igual que antes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, cuentos, ya que hablamos de Liliana Hecker, podría recomendar Vida de Familia, que es uno de los cuentos que yo analizo en el libro. Pero también podría recomendar, por ejemplo, los cuentos de Isidro Blaisten. Hay un cuento que a mí me interesa cuando doy clase, que se llama El tío Facundo, porque contra lo que dije de que la literatura tiene que ser una lucha contra el lugar común, el cuento de él está escrito todo en base a lugares comunes. El cuento de él empieza: mi padre hablaba así, y te dice la sarta de lugares comunes que podría decir una persona de clase media derechosa hoy en día, ¿no? Mi madre decía esto, y te da larga la frase, podría decir una ama de casa de esa época. Mi hermana hablaba así. Entonces el cuento está construido en base a lugares comunes. Entonces yo digo, bueno, hay que evitar los lugares comunes a menos que uno se proponga usarlo de una manera no común. Entonces justamente lo que él hace es toma todo lo que es lugar común y te muestra una especie de fotografía de cómo era una familia antes del advenimiento. Eso está puesto en un plano alegórico, ¿no? Pero antes del advenimiento de lo que fue el tío Facundo, que es la violencia política en la Argentina. El tío Facundo representaba a la juventud que venía a poner todo patas para arriba, ¿no? Gran historia sobre Blaisten, ¿eh? Un gran cuentista, y ese cuento tiene algo que a mí me gusta mucho, porque de una manera un poco cómica, pero que se va poniendo oscura y con humor negro, logra decir mucho de lo que es de lo que era la atmósfera política de la época, ¿no? Lo mismo pasa con Glosa de Saar. Glosa de Saar es una gran novela, me parece a mí, porque logra mostrar cómo a nivel discursivo ya había una exasperación de las ideas que luego conduciría a la violencia política, ¿no? Entonces son como esos relatos premonitorios, en cierto modo. Excelente. Y nosotros vamos a recomendar un libro que se llama 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción, que publicó Editorial Paidós, que es del señor Guillermo Martínez y de toda la obra de Guillermo. ¿Tenés alguna película ahora en Netflix con...? Sí, en Netflix está La ira de Dios, que es la versión en cine de La muerte lenta de Luciana B., dirigida por Sebastián Schindel, y trabaja Peretti, bueno, se me fue el nombre del actor que hace del periodista, y está también El hijo, también dirigida por Schindel, con Joaquín Furriel y Martina Guzmán. Esa la vi, me encantó. Furriel está muy bien en esa. Bueno, en esa yo participé un poco en el tratamiento, en la supervisión del guión. Yo también me quedé muy contento. Juan Minujín era. Juan Minujín, por favor. Sí. Bueno, ya saben, buscan entonces El hijo y La ira de Dios en Netflix, si quieren para esta noche, porque no van a salir a comprar el libro ahora. Es tarde, hace frío. Y mañana, si no por las redes, buscan las 11. Si escriben, les gusta escribir,
les va a encantar. Y si no, si son muy lectores también, porque... Para mí también es un libro para los lectores que quieren reflexionar sobre qué es lo que está detrás de la escritura de ficción. Y un libro que vos digas de tu obra, que para alguien que no te conozca, te quiere leer por primera vez, que no sea esta escritura, ficción, ¿qué le dirías? ¿Entra por dónde? Acerca de Rodorón. Tu primera novela. Mi primera novela que cumplió el año pasado 30 años. Ya es un clásico contemporáneo acerca de Rodera. Bueno, ojalá. Decía Sábato, un libro es bueno si tiene 50 años. Y bueno, me faltan 20. Ojalá llegue. Bueno, gracias, Guillermo, por esta visita. Hasta la próxima. Siempre que quieras, acá estamos para recibirte.